Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, pueblo del Señor. Vamos a empezar en esta noche también con el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a dirigirnos, hermanos, en nuestras Biblias al libro de Daniel. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Daniel. Amén. Daniel, específicamente, nos vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, Daniel, capítulo 9. Amén. Versículo del 1, alabado sea el Señor, hasta el versículo 19. Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al, gloria al Señor, al 19. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para empezar con nuestro mensaje en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo van encontrando? Se van poniendo de pie, por favor, en honor y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios en esta noche. Amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tenéis hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres,
Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, dice la Biblia, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y el último versículo dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El tema de esta noche es preparándonos para un avivamiento. Amén. Preparándonos para un avivamiento. Vamos a orar y que sea nuestro Dios quien nos asista en esta noche con su palabra hacia nosotros. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Papá, gracias en esta preciosa noche que podemos, Señor, reunirnos para poder ser ministrados por tu palabra. Sé que esta palabra la necesitamos tanto, Señor, los que están detrás de una pantalla como los que estamos aquí, Señor, reunidos en este lugar. Te pido que en esta noche tú nos hables y tú nos ministres, nos des dirección, guía, Señor amado Dios, o aliento con esta palabra. Te pido que tú nos des, Señor, en esta noche esta bendición tan grande para que tu pueblo, Señor, sea edificado en tu verdad. Te pido que uses mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, ayúdame a expresar con claridad el mensaje y sobre todo a que también yo sea edificado con tu palabra. Gracias, Señor. Encomendamos todo en el nombre de Cristo y todo sea hecho para tu gloria. Amén. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Preparándonos para un avivamiento. No sé si es la primera vez que escuchamos esa palabra avivamiento, o quizás lo ha escuchado en alguna ocasión, la palabra avivamiento, pero ¿qué cosa es un avivamiento? Amén. En la Biblia, queridos hermanos, encontramos a menudo cómo en tiempos de extrema oscuridad y en tiempos también donde abundaba la tibieza, Dios ha levantado hombres y mujeres para iniciar un avivamiento. Amén, hermanos. Es decir, el avivamiento empieza cuando hay una especie de oscuridad que se expande, gloria al Señor, y es absoluta, o cuando vemos que en ocasiones el pueblo de Dios entra en un estado de tibieza. Amén, hermanos. Pero si vamos al concepto, ¿qué cosa es un avivamiento? Amén. Un avivamiento, queridos hermanos, se refiere a un despertar espiritual. ¿Qué es un avivamiento? Un despertar espiritual. Y la pregunta es, ¿habría que despertar a quién? ¿Cuándo tenemos que despertar? Cuando alguien está dormido. Amén. Alguien que está dormido hay que, ¿qué cosa? Despertarlo. Amén, hermanos. Un avivamiento, hablamos de un despertar, pero espiritual. Amén. Que surge tras un periodo de estancamiento en la vida de los creyentes. Amén. Quiere decir que este despertar espiritual es urgente cuando la iglesia en ocasiones ha experimentado periodos, amén, de tibieza. Alabado sea el Señor. Un avivamiento implica el resurgimiento, escuche esto, del amor por Dios. Si usted ha leído ese pasaje en Apocalipsis donde Jesús le dice a la primera iglesia de Éfeso, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras, pero luego le dice también, pero sé también, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Amén. Y es curioso que le dice a una iglesia, le dice, tú has dejado tu primer amor. Amén. Entonces, un avivamiento implica
resurgir a ese amor por Dios. Amén, hermanos. Avivamiento también diríamos que es un renovado aprecio por la santidad de Dios. Amén, hermanos. Por la santidad de Dios. Avivamiento es una pasión por su palabra y su iglesia. Amén, hermanos. Avivamiento hablamos de una conciencia profunda del pecado personal y del pecado colectivo. Hay un dolor, amén, hermanos, por el pecado. Avivamiento también es un deseo de arrepentimiento y un crecimiento en justicia. Mire, todo lo que implica un avivamiento es un despertar, amén. Es un despertar de ese letargo espiritual, de ese sueño espiritual, para volver, alabado sea el Señor, como se dice, a nuestro primer amor. Amén, hermanos. El famoso predicador escocés Horatius Bonar dijo de el avivamiento, ¿qué cosa era? Dijo Horatius Bonar. Un avivamiento, dijo, es la restauración de la vida que se ha perdido. Y en ese sentido se aplica solo a la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo este predicador? Avivamiento es restaurar la vida que se ha perdido en la iglesia de Cristo. Usted entiende que, hermanos, que sin la presencia de Dios, todo esto no vale nada. Amén. Sin la presencia de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, se resta en sentido total. Amén. ¿Qué es lo que hace que sea algo muy urgente e importante un avivamiento? Que volvamos a esa vida que se perdió. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso este predicador dice, cuando se usa esta palabra avivamiento en su sentido más común, es el retorno de las multitudes a Dios. Es un volver a Dios. Amén. Es un despertar de gloria al Señor de un tiempo donde quizás hemos estado dormidos espiritualmente, pero es un retornar nuevamente a ese amor por Dios, a ese amor por la santidad de Dios, ese amor por su palabra, ese amor por su iglesia, ese amor, hermanos, gloria al Señor, amén, a las cosas de Dios y a Dios mismo. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, dele fuerte aplauso, amén, gloria al Señor, aleluya. Sí. Vamos a ver. Fíjese, hermanos, que es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra realidad nacional, vemos la realidad incluso internacional, vemos que algo está pasando con la iglesia de Cristo. Amén. Parece que cada día más personas se están alejando de Dios. Más personas están desertando de las filas, gloria al Señor, de algunas iglesias. Amén, hermanos. Entonces, vemos que ante estas situaciones tan críticas, urge un avivamiento. Amén, hermanos. Urge un avivamiento. Precisamente cuando nosotros estudiamos este pasaje del libro de Daniel, vemos que Daniel, el profeta Daniel, amén, el profeta Daniel había experimentado lo que es experimentar en carne propia, amén, el quebranto, experimentar la desolación, experimentar, hermanos, el abandono, porque Daniel y su pueblo pues vivían de lo mejor, amén, pero todo ese tiempo que estaban Daniel y su pueblo viviendo de lo mejor, se habían descuidado de Dios. Ya empezaron a desobedecer a Dios, empezaron poco a poco a sacar a Dios de sus vidas, hasta el punto que se volvieron idólatras. Amén. Es ahí donde Dios ejecuta juicio contra este pueblo que se había apartado de su palabra, que se había apartado, gloria al Señor, de su fidelidad, y Dios los lleva
al cautiverio por 70 años. Amén, hermanos. 70 años que Daniel tuvo que pasar en Babilonia, porque Daniel, cuando leemos el libro de Daniel, vemos que Daniel es llevado hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor, que en ese tiempo era el rey de Babilonia. Amén, hermanos. Ahora, Daniel es llevado, pero no solo Daniel, también todo el pueblo es llevado cautivo como esclavos en Babilonia. Amén, hermanos. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Imagínese usted un ejemplo para que podamos entenderlo, ¿no? Imagine que estamos nosotros en nuestro país tan tranquilos, tan cómodos, olvidándonos de Dios, olvidándonos de su palabra, hasta que un día nos toque emigrar hacia otro lugar. Usted sabe el choque que es eso, ¿no? El acoplarte a otro país, su cultura, su idioma. Amén. Empezar, como se dice, desde cero en otro lugar. Es un asunto que pega fuerte a todos, hermanos. Amén. No sé cuántos de los que estamos acá tenemos familiares en el extranjero, por ejemplo. Alabado sea el Señor. Usted le puede preguntar, ¿te has acostumbrado a la comida allá? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es, no? ¿Extrañas tu país? Y te van a decir la mayoría que sí, ¿no? Es más, siempre cuando una persona va al extranjero, por más que trate de asimilarse con la cultura, el idioma, amén, la forma de vida de estos países, siempre va a encontrar en esos países un rinconcito que por lo menos tenga algo de su país. Amén, hermanos. Por ejemplo, en nuestro caso, muchos peruanos que han emigrado hacia los Estados Unidos, a pesar de que vivan allá, trabajen allá, tengan su oficio, su familia allá, a pesar de todo eso, hay una especie de vecindarios, ¿no? Con comida peruana, todo, parece un pedacito de Perú en ese país. Amén. Porque se extraña la tierra, se extraña tu nación. Amén. Imagínese entonces a Daniel yendo cautivo hacia Babilonia, y no se va a quedar ahí por unos 2 años, o 3 años, o 4 años, sino que se va a estar en Babilonia por 70 años. 7 décadas en Babilonia. Y Daniel no solamente tenía que acomodarse a la cultura, tenía que acomodarse al idioma. Tenía que acomodarse, hermanos, que también los babilonios pues no eran monoteístas. Los babilonios no creían en Dios como lo creía Daniel. Los babilonios eran politeístas, creían en muchos dioses. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo el impacto? Imagínense la gente que fue hacia allá, ¿cómo se habrá sentido, no? Al ver que ellos están siendo llevados a Babilonia 70 años, imagínese ya como que en 70 años diríamos que uno pierde la esperanza, ¿o no? Amén. En 70 años como que uno ya dice, ya mejor hay que dejar de lado eso de que vamos a volver nuevamente, ¿no? a nuestra tierra natal. Es imposible, alabado sea el Señor. Daniel había estado en Babilonia, pero lo curioso, hermanos, es que Dios, amén, había permitido que Daniel no solamente estuviera en Babilonia, sino que Dios permitió que Daniel estuviera, hermanos, gloria al Señor, como uno de los que conformaban, amén, la parte más alta del gobierno en Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Daniel, pues, Dios lo puso en un lugar muy privilegiado. Amén, hermanos. Pero también algo pasó con el pueblo que fue cautivo hacia Babilonia. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando el pueblo estuvo mucho tiempo allá en Babilonia, de repente empezaron a prosperar en Babilonia. De repente empezaron a asimilarse a la cultura de Babilonia, a la religión de Babilonia, al idioma de Babilonia, y muchos de ellos incluso se mezclaron con muchas personas de Babilonia, pero también habían algunos que a pesar de estar en otro lugar, no se habían, digámoslo así, no habían perdido su identidad. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. A pesar de que habían estado en un lugar
que no era, amén, que no era su país, ellos nunca perdieron su fe. No negociaron su fe, no negociaron su identidad. Ellos se mantuvieron ahí. Y uno de ellos era Daniel. Daniel, a pesar de estar como cautivo, de estar en Babilonia por estos 70 años, Daniel nunca perdió la esperanza de que algún día todo esto iba a cambiar. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Imagínense esa fe de este varón, ¿no? Que a pesar de estar en esa circunstancia de que todo esté en contra y aún así decir, Dios va a hacer algo. Amén. Eso es, hermanos, empezar a poder anhelar un avivamiento. Gloria al Señor. Vemos en la actitud de Daniel, por ejemplo, que Daniel siempre tenía una actitud de oración. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre de oración. Amén, hermanos. Y eso lo sabían hasta los altos funcionarios que eran sus compañeros. Sabían que Daniel era un hombre de oración. Amén, hermano. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Nos conocerá como gente de oración? ¿O como quién nos conoce? A Daniel lo conocían como un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que tenía esperanza. Alabado sea el Señor. Si me acompañan a Daniel capítulo 6, mire esta actitud tan maravillosa de este hombre de Dios. Daniel capítulo 6, versículos del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Daniel capítulo 6, versículo del 10 al 11 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, aquí vemos que, según el contexto, amén, los altos funcionarios compañeros de Daniel querían que Daniel saliera del camino porque prácticamente ellos querían hacer o dominar el imperio bajo sus propias órdenes, pero el obstáculo era Daniel porque Daniel no se vendía. Daniel era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro, hermanos. Amén. Y la forma de sacarlo a Daniel del camino, pues era prohibiendo que nadie orara a ningún Dios, y aquel hombre que se le encontrara orando, pues lo llevaban a la cárcel o lo metían a la fosa de los leones. Amén. Entonces buscaban de alguna forma sacar a Daniel del camino. Y la Biblia nos dice en el versículo 10 y 11, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, Daniel se enteró que había una orden de parte del rey que no se podía orar a ningún Dios. Amén. Eso era para el medo-persa, eso era para el hebreo, para todos. Alabado sea el Señor. Daniel sabía que había un edicto que había sido firmado. ¿Pero qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Escuchen, mire, Daniel tenía, siempre cuando Daniel oraba, abría sus ventanas. O sea, Daniel no se escondía. Amén, hermanos. Abría sus ventanas y sus ventanas las abría en dirección hacia Jerusalén. Dice, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era un hombre que oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Amén. 3 veces al día también. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Es interesante ver que en esos 70 años la fe de Daniel no menguó. La fe de Daniel no se, como se dice, no se estancó, no se paralizó. La fe de Daniel estaba más viva que nunca, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Fíjese, hermano, un hombre que a pesar de las circunstancias permanecía orando, permanecía clamando, permanecía con esperanza. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que cuando, y aquí entramos un poco al contexto del capítulo 9, que cuando el rey Nabucodonosor fue destronado, amén, gloria al Señor, quiere decir el imperio de Babilonia cae, entra el imperio medo-persa, que estaba a cargo de Darío, amén. Vemos que cuando cae Babilonia, cae Nabucodonosor, entra, amén, el reino de Medo-Persia
a cargo de Darío, esto algo marca en la mente y el pensamiento de Daniel. Este paso de gobierno decía algo a Daniel, y es ahí cuando vemos cómo uno se prepara para un avivamiento. Hermanos, digámoslo así, que era algo hipotéticamente imposible que Babilonia pudiera caer. Babilonia era un imperio grande, un imperio fuerte, hermanos, amén. Un imperio que había conquistado gran parte, amén, de muchos territorios, pero algo que se olvidaba era que Dios es el soberano. Amén, hermanos. Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Había una ocasión donde Nabucodonosor decía, no, yo he construido a Babilonia con mis manos, yo soy el más, ¿no? Y Dios desde lo alto le dice, tú eres solo polvo. Yo soy el que tiene dominio de todo. Si tú estás aquí es porque yo te puse. A su nombre sea la gloria, hermano. Amén. Vemos entonces que cuando cae Babilonia y entra este nuevo gobierno de Medo-Persia a cargo de Darío, amén, esto algo marcó en el pensamiento de Daniel. Daniel dijo, un momento, este cambio algo tiene que ver con Dios. Y claro que tenía que ver con Dios. En primer lugar, cuando vemos que Daniel se da cuenta de esos acontecimientos, empieza a hacer algo. Y esto es maravilloso cuando nosotros entendemos cómo uno se debe preparar para el avivamiento. Amén, hermanos. ¿Qué dijimos que era el avivamiento? Era un despertar espiritual. Amén. Era volver a recuperar la vida que se había perdido. Muchos de los hebreos que habían salido con Daniel de Jerusalén a Babilonia, muchos de ellos ya habían hecho sus vidas en Babilonia y casi no estaban esperanzados en que Dios los libraría de eso, pero Daniel sí, él siempre se arrodillaba, oraba con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, con la esperanza de que un día Dios los libraría. Amén, hermanos. Vamos a ver entonces cómo prepararnos para un avivamiento. Punto número 1. Vamos a Daniel capítulo 9. Versículo 1 y 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Daniel capítulo 9, versos del 1 y 2. Dice la Biblia, amén, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, amén. Dice el verso 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel, ¿qué hizo Daniel? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel, cuando se enteró, se dio cuenta de que algo tenía que ver este cambio, ¿no? De Babilonia a Persa, al reino de los Medos, algo tenía que ver Dios en todo esto. Y claro que tenía que ver, porque el profeta Jeremías había dado una profecía de que ese pueblo rebelde iba a estar en Babilonia por un periodo de 70 años. Amén, hermanos. Había una profecía de parte de Dios. Pero, hermano, ¿sabe cuál es lo más importante? Esa profecía estaba ahí, pero casi nadie le tomó importancia. Casi nadie le tomó importancia. ¿Por qué? Porque muchos ya habían hecho su vida en Babilonia. Muchos ya habían, digámoslo así, ya se habían olvidado de la esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Como punto número 1. Daniel se prepara para el avivamiento yendo a las Escrituras. Un avivamiento empieza por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vemos que la actitud de Daniel, al darse cuenta de esos acontecimientos,
la actitud que tiene Daniel es la de escudriñar en las Escrituras, estudiar, buscar en la palabra de Dios. Amén. Y en específico buscó, dice la Biblia, los escritos del profeta Jeremías. Esto era porque Jeremías había hablado acerca de lo que estaba pasando, amén, en esos 70 años de cautiverio. Y escuchen lo que dice esa profecía, es interesante, hermano. Busque por favor en Jeremías 29:10. Busque en su Biblia, libro del profeta Jeremías. Jeremías 29:10. Amén. Jeremías 29:10. ¿Qué dice Jeremías 29:10? Porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Qué dijo Dios? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, mira lo que dice ahí, qué interesante eso, ¿no? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice Dios? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Había una profecía, no solamente de cuánto tiempo iban a estar ellos en Babilonia, sino que también Dios dice, terminando ese tiempo, los visitaré y despertaré mi palabra en ustedes, es decir, mi palabra se cumplirá. Y luego les dice, y les haré volver a este lugar. Había una promesa de retorno. Amén, hermanos. Había una promesa de retorno, pero casi nadie se dio cuenta de eso. El único que nos describe la Biblia que buscó y escudriñó fue Daniel. Aquí vemos 3 cosas que Dios prometía en esa profecía de Jeremías. Dios dice, yo los visitaré. ¿Qué cosa es eso? Su presencia, pues. Amén, hermanos. Yo los visitaré, la presencia de Dios. ¿Qué más? Dice Dios que despertaría su buena palabra en nosotros. ¿Qué es eso? Cumplimiento de su palabra. Amén, hermanos. Dios cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que dice? Gloria al Señor, amén. La Biblia nos dice que Dios los haría volver del cautiverio. ¿Qué cosa es eso? Liberación. Dios los haría retornar. Ellos salieron como esclavos, pero retornarían como libres. ¿Qué es eso? Liberación. Dios entonces les prometía presencia, su presencia. Dios les prometía el cumplimiento, cumpliría su promesa y Dios los libraría del cautiverio. Amén, hermanos. Daniel sabía que la profecía estaba por cumplirse y esto lo descubrió porque escudriñó en las Escrituras. Cuando vemos un avivamiento, hermanos, veremos también una iglesia que se ha vuelto a la palabra de Dios. ¿Cuántos hablamos hoy en día mucho de avivamiento? Pero el avivamiento viene cuando en primer lugar la Biblia vuelve a tomar su lugar en el púlpito. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y vuelve cuando el pueblo de Dios empieza a escudriñar, a tomar en serio la Biblia. No es solamente cargar tu Biblia. Todo el mundo carga su Biblia, hermanos. Amén. Todo el mundo anda con Biblia, pero la pregunta es, ¿cuántos aman su palabra? ¿Cuántos realmente no solamente están interesados en leer y adquirir conocimiento, sino también en leer y obedecer a lo que Dios nos manda? A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y hoy en nuestros tiempos necesitamos o no un avivamiento en las circunstancias en las que estamos. Amén, hermanos. Pero al igual que en el tiempo del profeta Daniel, en nuestros tiempos también vemos un pueblo que está viviendo desatendido de la palabra de Dios. Es triste, hermanos, que la Biblia sea el libro más vendido a nivel mundial y traducido a muchos idiomas, pero que es el libro menos leído. Y se supone que es el libro donde Dios nos ha dado su palabra. Hoy casi pocas personas leen su Biblia diariamente.
¿Cuánto leemos lo que estamos reunidos acá en nuestra Biblia diariamente? Amén. Por lo menos un capítulo, un pasaje, un libro. ¿O solamente traemos la Biblia cuando vamos a la congregación? No puede ser así, hermanos. ¿Queremos avivamiento? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí hay un dato que encontré en la red. Según el Lifeway Research, cuando se realizó una encuesta el 10 de febrero del 2026 en los Estados Unidos, se concluyó que el 31% de la población protestante en los Estados Unidos lee su Biblia a diario. ¿Sabe qué es eso? Prácticamente 1 de cada 3. 1 de cada 3 cristianos nada más lee la palabra de Dios diariamente. ¿Qué quiere decir? Que muchos no tenemos el hábito de leer todos los días la palabra de Dios. Pero hablamos de avivamiento, pero hablamos de un despertar espiritual. Hermano, el despertar espiritual empieza cuando nos volvemos a la palabra de Dios. Cuando volvemos a considerar a la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Aleluya. ¿Cómo lo sabe? Porque usted ha leído en la palabra, pues. Amén. Y usted sabe que Cristo viene. Amén, hermano. ¿Y a cuántos hemos dicho que Cristo viene? Usted sabe que Cristo viene. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es nuestro deber como iglesia de Cristo? Anunciar que Él viene. Amén. Pero una persona que nunca en su vida ha tocado una Biblia, nunca en su vida ha leído una Biblia, él dice, no, yo me muero y ahí se acabó todo, dice, ¿no? Yo me muero y me voy con Diosito, dicen, ¿no? ¿No? Y prácticamente no conocen. ¿Por qué no conocen? Porque no escudriñan. Amén. Pero usted que tiene una Biblia, alabado sea el Señor, estudie la Biblia, lea la Biblia, leamos la Biblia. Amén, hermanos. Dios nos ha dado su palabra, no para tenerla, hermanos, simplemente ahí de adorno, ¿no? Porque hay algunas personas que ponen su Biblia en su sala abierta, la Biblia ya está empolvándose ya. Y dicen, no, es que ahí lo estamos poniendo porque los demonios se ahuyentan cuando ven la palabra ahí, ¿no? Mi hogar está protegido porque ahí está la Biblia abierta. La pregunta es, ¿tú lo lees? O sea, el demonio va a venir y no está abierto su Biblia, me voy de esta casa, ¿no? No, hermano. Usted no solamente Dios le ha dado para que usted lo tenga de adorno, sino para que usted lo lea. Usted lo lea, lo estudie, lo escudriñe y pongamos en práctica. Amén, hermanos. Pongamos en práctica, alabados. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. Entonces dile al que está a tu costado, hay que volver a la palabra. Amén. Hay que volver a la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Mire la actitud de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue, cuando estaba pasando todo eso, Daniel fue a buscar en los escritos de Jeremías. Él decía, algo Dios tiene que decir de lo que está pasando. Y vaya que lo encontró. Había una profecía donde Dios dice, cuando se cumplan esos 70 años, los voy a visitar. Voy a despertar mi palabra y los haré volver. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, como para prepararnos para un avivamiento, en primer lugar, debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver a las Escrituras, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2. Vamos al versículo 3 de Daniel capítulo 9. Primero, ¿qué hizo Daniel? Daniel escudriñó en la palabra de Dios. ¿Cómo empieza el avivamiento? Un volver a la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 3, ¿qué dice la Biblia? Es interesante, hermano. Mire lo que dice la Escritura. ¿Encontraron, hermanos? ¿Qué dice? Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel empezó escudriñando las escrituras, pero vemos que también Daniel, amén, hace algo más. ¿Y qué vemos en la actitud de Daniel? Daniel dice, volvió su rostro al Señor y buscó a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Es interesante que luego de escudriñar la palabra y al verificar que estaba cerca el cumplimiento de la profecía, Daniel, dice la Biblia, volvió su rostro a Dios. ¿Qué es eso? Volver nuestro rostro a Dios. La palabra volver, amén, viene del hebreo natán, que significa dirigir intencionalmente. Es como si Daniel nos dijera, ¿no? Puse mi rostro hacia Dios. Esa palabra, en realidad, es una expresión hebrea que nos dice atención concentrada. ¿Dónde está nuestra atención concentrada? ¿Dónde está nuestra atención? ¿En Dios o en otras cosas? Esa palabra, poner nuestro rostro hacia Dios, también habla de una determinación espiritual. Es decir, Daniel estaba determinado sí o sí a buscar a Dios, pero no solo a buscar, sino a encontrarse con Dios. Amén, hermanos. ¿Qué más? Daniel tenía una orientación total hacia Dios. Quiere decir, su atención, su concentración, todo en él estaba anhelando a Dios. Estaba buscando al Señor. Toda su atención estaba concentrada en solo una cosa: buscar a Dios y encontrarse con Él. Amén, hermanos. El avivamiento, queridos hermanos, comienza cuando dejamos de mirar las circunstancias y nos fijamos, amén, únicamente nuestra atención en el Señor. A veces muchos podemos decir, no, es que cómo está nuestro país, cómo está la iglesia, y hablamos más de problemas y nunca de solución. Amén, hermanos. Pero Daniel, ¿qué hizo? Daniel empezó buscando en la palabra, pero luego dice, Daniel fijó su rostro a Dios. Amén. Es interesante porque Daniel no solamente buscó su rostro, dirigió toda su vida a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, sino que Daniel lo hizo a través de la oración, el ayuno. No se trata solo de buscar, hermanos. Primero hay que volver el corazón y el rostro hacia Él. Primero hay que anhelar de corazón, no por compromiso, de corazón. Amén. Por eso es que hablaba de esta palabra. Poner el rostro hacia Dios es estar en atención a Dios, concentrado, en tener una determinación espiritual, en tener una orientación total hacia Dios. ¿Sabes cuál es la triste realidad muchas veces de muchos de nosotros? Que estamos más preocupados por muchas cosas y no de la presencia de Dios. Amén. En una ocasión, un predicador bautista decía de esta forma: si el día de mañana el Espíritu Santo se retirara de la iglesia, ni nos daríamos cuenta. Seguiríamos con nuestros programas, seguiríamos con nuestras predicaciones, seguiríamos con todo nuestro programa en la iglesia y nunca nos daríamos cuenta que el Espíritu Santo se fue. ¿Por qué? Porque muchos de los que venimos a la iglesia no estamos buscando a Dios. No estamos tratando de encontrarnos con Dios. Quizás estamos buscando otra cosa. Alabado sea el Señor. Pero acuérdese, alabado sea el Señor, si usted viene aquí, invierta cada tiempo, cada momento, cada instante que usted está acá a buscar a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. El avivamiento empieza cuando se empieza a buscar el rostro de Dios. Se empieza a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo, pastor? En oración y ayuno.
Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, cómo se expandió tan ampliamente el pentecostalismo, uno dice, ¿cómo ese movimiento pentecostal se expandió por todo el mundo, llegando a todos los países? ¿Cómo empezó eso? El pentecostalismo en sus inicios, hermanos, empezó así. Un grupo de personas reducidas, pero que buscaban a Dios en oración y ayuno. De hecho, el avivamiento que sucedió en Azusa Street, en sus inicios, antes de que se desatara ese avivamiento, algunas personas relatan que la iglesia hacía constantemente reuniones de oración. ¿Cuántas iglesias han abandonado las reuniones de oración? ¿Cuántas congregaciones hoy día tienen luces, tienen pantallas, tienen, hermano, lo mejor de los equipos, tienen la mejor escenografía, pero cuántos han dejado la oración? A su nombre sea la gloria de Dios. Y sin ir tan lejos, ¿cuánto hemos abandonado nosotros nuestra vida de oración? La iglesia en Azusa Street empezó con reuniones de oración. Hermanos, se reunían a orar. Y se unían a orar y se unían a orar. Y ¿sabes? Había una expectativa acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos de esos cristianos habían leído el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos ellos escucharon acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, eso también para nosotros debe ser. Empezaron buscando las Escrituras y se sometieron a Dios. Buscaron a Dios en oración, en ayuno. Y eso desató un avivamiento. Un avivamiento, hermano. A tal punto que dentro de unos meses ya el lugar había crecido tanto prácticamente que ya no había espacio. El cuartito donde se reunían se había llenado, había abundado, alabado sea el Señor, porque Dios había empezado, hermanos, a desatar un avivamiento en ese lugar. Porque había un pueblo que estaba buscándolo, había un pueblo que estaba orando, había un pueblo que estaba ayunando, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cómo queremos poder espiritual si no apartamos tiempo para la oración? ¿Cómo quieres vencer la tentación si no apartas tiempo para el ayuno? No, pastor, es que yo trabajo. Yo también trabajo, hermano. Pero también tengo que, si yo sé que estoy todo el tiempo metido en mi trabajo, por lo menos, hermanos, hago un esfuerzo, pero trato de buscar a Dios aún en mi trabajo. ¿Cuántas veces, hermano, gloria al Señor? ¿Cuántos de ustedes habrán ayunado en sus trabajos? Quizás no puedo estar, pastor, por motivo de trabajo, pero en mi trabajo voy a ayunar. Ahí estoy buscando de Dios también. Estoy orando, pastor. Vemos que cuando se busca a Dios con oración y ayuno, y eso es algo que no nos gusta a muchos, ¿no? La oración privada, el ayuno, ese tiempo donde te privas del alimento, donde te privas, alabado sea el Señor, de la bebida. Es un tiempo que consagras a Dios. Amén, hermanos. Vemos que hay un patrón entre buscar a Dios de esta forma y ver el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó en Hechos, en el libro de Hechos comenzando, vemos que el pueblo estaba reunido y buscando a Dios en oración. Si me acompañan a Hechos capítulo 1, busquen su Biblia, por favor. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Entonces volvieron a Jerusalén, hablando de los discípulos, ¿no? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,
camino de un día de reposo. Y entrados, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escucha lo que dice el 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué cosa? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué estaba perseverando la iglesia? En oración y ruego. ¿En qué estamos perseverando nosotros, hermanos? Amén. ¿Qué dice el capítulo 2, versos del 1 al 3 de Hechos? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos, había unidad. Dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué había pasado? Amén. Había empezado el Espíritu Santo a bautizar. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Amén. Usted se da cuenta que algo pasó cuando la iglesia buscó. Algo sucede cuando la iglesia busca a Dios de corazón. Amén. Ahí 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo. De esos 120 se expandió la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos en esta noche podemos reflexionar acerca de cuán importante es la oración? El ayuno, un avivamiento. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Así es. Vamos a ver el tercer punto. Daniel se preparó en primer lugar yendo a las Escrituras, luego oración y ayuno, y lo tercero también es importante. Daniel capítulo 9, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Daniel capítulo 9, versículo 4. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice 9:4? Daniel luego de ese ayuno, de esa oración, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Qué hizo Daniel? Confesión. Diciendo, mira lo que dice Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué dice el 5? Hemos pecado. No dice han pecado, dice hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira lo que dice el 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué está haciendo Daniel? Daniel está confesando a Dios, pero ¿qué está haciendo? Hay algo importante cuando empieza o cuando uno se prepara para un avivamiento, y es que, hermanos, Daniel se preparó para el avivamiento con arrepentimiento. Amén, hermanos. Vemos cómo Daniel no solamente escudriñó en las Escrituras, él no solo buscó el rostro de Dios en ayuno y oración, sino que también confesó sus pecados y se arrepintió. Amén, hermanos. Daniel sabía que esos 70 años que habían estado en Babilonia no era una cosa desconocida. Esos 70 años en Babilonia era a causa de que Israel había desobedecido a Dios. Amén. Y había transgredido sus leyes y mandamientos. O sea, ellos no estaban ahí por inocentes. Amén.
sino porque se habían apartado de Dios, habían actuado impíamente. Es por ello que Daniel se identifica con su pueblo y confiesa sus pecados delante de Dios. Algo que vemos nosotros en cómo prepararnos para un avivamiento es el arrepentimiento. ¿Sabe usted cuán impactante es cuando un pueblo impío se vuelve a Dios en arrepentimiento? Usted vea el caso de Jonás. Cuando Dios le envía a Jonás a Nínive y le dice, Jonás, ahora vas a predicar en Nínive, vas a anunciar mi juicio contra esta ciudad. Y Jonás le dice, no, Señor, no quiero. Dice, no, y se escapa y Dios lo tiene que traer a las malas, alabado sea el Señor, hasta que Jonás dice, ahora sí, Señor, te voy a obedecer, ¿no? Y Jonás se va predicando, amén, días el mensaje que Dios le había dado del juicio de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a ayunar. El pueblo empezó a vestirse de cilicio. Hasta el rey de Nínive se quitó sus vestiduras reales y se puso cilicio. Se puso una ropa sucia y se humilló delante de Dios. Se arrepintió ese pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. Y prácticamente ese pueblo no solo fueron perdonados, ¿no? Sino que también ese pueblo supo quién era el Dios de Jonás. Entonces, un avivamiento impacta fuertemente cuando hay un arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Claro. Ahora, escuche esto, hermanos. Esto es interesante. En el año 1738, en Inglaterra, 2 siglos después de la Reforma, amén, este país se había vuelto un país escéptico, deísta, al punto de casi estar en el ateísmo. Fíjese, un país que había experimentado, amén, la fe evangélica, de repente se estaba volviendo escéptico, deísta, se estaba volviendo al punto de prácticamente volverse un país ateo. La crisis espiritual que dio como resultado un alejamiento de Dios y de su palabra. Esto había ocasionado una moral distinta a tiempos anteriores, porque eso es lo que pasa cuando un pueblo, un país se aleja de Dios, trata de apartar su palabra, ese país se degrada moralmente, amén. La moral de ese país empieza a caer hasta por los suelos, alabado sea el Señor, porque un pueblo que se olvida de Dios termina, hermanos, en desvarío. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice la palabra, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. En ese tiempo donde ese país prácticamente se estaba volviendo un país escéptico, ateo, estaba empezando, hermanos, gloria al Señor, a caer la moral, gloria al nombre de Cristo. Dios levanta a un hombre. Este hombre era John Wesley. No sé cuántos habrán escuchado de él. John Wesley, quien era un sacerdote anglicano, se preocupó al ver a su país envuelto en eso. Él dijo, ¿qué puedo hacer para que cambie esa condición, esa situación? Y su preocupación más grande de John Wesley era volver a traer la palabra de Dios a Inglaterra. Y es ahí donde empieza un movimiento. De hecho, a ese avivamiento que se le conoce como el avivamiento metodista, no sucedió así por así, sino que tiempo antes de esa experiencia del avivamiento, Wesley tuvo un encuentro con los moravos. Los moravos eran un grupo de cristianos que estaban en un barco navegando hacia otro lugar y Wesley estaba en ese barco. Él decía que era cristiano. ¿Qué sucede? Que en medio del mar el barco empieza a ser golpeado de un lado y del otro y de repente hay peligro de que se voltee, pues, ¿no? Y los tripulantes mueran. Entonces Wesley, cristiano, se empezó a asustar, empezó a tener miedo, empezó a decir, ¿y ahora qué? ¿A dónde me voy?
Y en eso, cuando está desesperado, él escucha cántico, él escucha alabanza. Y eso le saca de, como digamos, le saca de onda a Wesley. ¿Quién va a cantar en esta situación? El barco se está volteando. ¿Quién va a cantar aquí? De repente Wesley busca quién está cantando. Y descubre que en la parte baja de ese barco estaban un grupo de cristianos que eran los moravos. Y los moravos empezaban a cantar, a alabar a Dios, como si no estuviera pasando nada. Y Wesley dijo, ¿y esto qué cosa es? Que estos hombres no tienen miedo de morir. Y habían niños ahí, habían madres ahí, habían ancianos ahí. Y de repente Wesley le pregunta a un hombre, oiga, ¿ustedes cómo van a cantar? ¿No ven que el barco se está volteando? Sí, varón, estamos cantando, alabando a nuestro Dios. Porque sabemos que si el barco se hunde, nos vamos con Él. ¿Y tú a dónde te vas? Wesley dice que sintió un escarapelo en el cuerpo. Él descubrió esa vez que él no se había entregado de verdad a Dios. Y se arrepintió y tuvo su conversión. Y ahí empezó de esa experiencia. Luego, posteriormente, también tiene otra experiencia. Pero empieza a haber un avivamiento. ¿Sabes qué trajo ese avivamiento en Inglaterra? Trajo un cambio en la moral de ese país. En una ocasión se dice que un hombre, un ebrio, un borracho, estaba yendo a un pueblo tratando de buscar alcohol para su vicio, y le decía a un lugareño de ahí, le decía, oye, ¿dónde venden el mejor alcohol? Él decía, aquí vendían hace prácticamente unos 30 años atrás. ¿Cómo así? Sí, pero ya los bares cerraron. Ya no hay prácticamente delincuencia. ¿Y por qué? Lo que pasa es que hubo un hombre que llegó aquí. ¿Y cómo se llamaba? John Wesley. Y predicó el evangelio. Y la gente se arrepentía. Y la gente cambiaba. Y la gente se transformaba a Cristo. Se arrepentía. Y había un avivamiento. Amén, hermanos. Dios no ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. Y eso lo demuestra su palabra. Quiero que me acompañen a 2 de Crónicas 7:14. Gloria al Señor. 2 de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Mire, es esa palabra muy poderosa. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice Dios? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermano. ¿Queremos avivamiento o no en nuestro país? Amén. Pues tenemos que empezar a humillarnos, a buscar el rostro de Dios, convertirnos de nuestro mal camino, dejar la tibieza, hermano, alabado sea el Señor, dejar de ser cristiano de nombre nada más, empezar a vivir para el Señor. ¿Y qué dice Dios? Yo iré desde los cielos, está en su palabra, y perdonaré sus pecados. Dios ya lo hizo. Sanaré su tierra. Sanará nuestra tierra. ¿Y cuánto no necesitamos de eso? Queremos que Dios nos sane de la violencia que estamos viviendo en nuestro país, hermano. Amén. Tanto sicariato, hermano, tanto problema, robo, extorsión, alabado sea el Señor. Amén. Un país que poco a poco se va degradando, alabado sea el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado en buscar a Dios? A veces
He escuchado muchos evangélicos que están poniendo su esperanza en el hombre. No, este nos va a sacar o este nos va a sacar. Busca a Dios. Amén, hermanos. Humíllate delante de Dios, aleluya. Busca su rostro, conviértete de tu mal camino. ¿Y qué dice Dios? Yo perdonaré sus pecados, yo te oiré, yo sanaré tu tierra. Amén, hermano. Queremos cambio. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? La iglesia tiene que empezar a buscar a Dios de corazón. Amén, hermanos. Nuestros pueblos necesitan, nuestras ciudades, nuestras provincias necesitan avivamiento. Y Dios nos dice en su palabra, Él sanará, Él oirá. ¿Cuántos quieren avivamiento, hermano? Amén. La promesa de Jeremías decía, Dios decía, yo los visitaré. Amén. Y más decía, yo despertaré mi palabra en ustedes, pero también decía, yo los libraré. ¿Sabes? Esa profecía tiene un mayor cumplimiento o una similitud tan preciosa con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo llega aquí, a esta tierra, alabado sea el Señor, amén, Él cumple su palabra. Cumplió. Y Él nos libra, Él nos liberta del cautiverio. No del cautiverio, hermano, sencillamente físico, sino de un cautiverio espiritual. Hay una liberación espiritual. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso es que vemos nosotros que esa promesa que Dios nos visitaría se cumplió. Jesucristo vino y entregó su vida en el Calvario para que usted y yo tengamos salvación. Y resucitó. Y cuando resucitó el Señor no se quedó así. Él dijo, me voy, pero vuelvo. Esperen, vuelvo. ¿Cuánto lo esperan? La promesa es que Dios nos vuelve. El Señor Jesucristo vuelve. Amén, hermanos. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué día, qué fecha, qué año? Yo no le voy a decir qué día, qué fecha, qué año. No me corresponde a mí. Dice la palabra, solamente el Padre lo conoce en su sola potestad. Amén. Ni ángeles conocen la fecha. Así que cuidado por ahí que alguien diga, el 2030 el fin del mundo. Ten cuidado, hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la iglesia en estos tiempos necesitamos un avivamiento. No sé si esto empezará en África, no sé si esto empezará en Europa, no sé si esto empezará aquí, hermanos, o en otro lugar, pero hay que empezar a buscar a Dios. Los tiempos no van a mejorar, al contrario, van a empeorar. Si usted está pensando que, no, ya nos libramos, hermanos, hay que empezar a buscar a Dios, hay que empezar a vivir para Dios. Amén, hermanos. Si estamos así, hay que tener esa actitud de Daniel, ir a su palabra, la palabra de Dios, y buscar a Dios en oración y ayuno y arrepentimiento. Dios, y con esto cierro. Dios nunca ha levantado un pueblo grande para iniciar un avivamiento. Dios levanta uno. Y ese uno comparte el fuego para todo. Amén. Ahora, ¿estás tú preparado para un avivamiento? Amén. Aleluya. Entonces debemos orar. Debemos buscar el rostro de Dios. Debemos empezar a amar su palabra. Amén, hermanos. A volverla a poner en el centro. Y arrepentirnos si no hemos estado viviendo para Dios. Si hemos estado desconcentrados en muchas cosas y empezar a buscar a Dios de corazón.
Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.